Si te gusta el café con leche, estás de suerte porque una investigación reciente de la Universidad de Copenhague va en la línea de que el café con leche puede tener propiedades antiinflamatorias. ¿Y esto por qué? Porque lo que están investigando estos científicos es la combinación de los polifenoles con proteínas, y concretamente con aminoácidos, que es el elemento básico de las proteínas. Los polifenoles tienen un efecto antioxidante conocido y como consecuencia tienen también un efecto antiinflamatorio y se considera que tienen beneficios a nivel de sistema cardiovascular para que disminuya el riesgo de que se formen placas de ateroma, obstrucciones en los vasos sanguíneos y procesos inflamatorios que son consecuencia del estrés oxidativo, que es esto que hablamos siempre del efecto negativo de los radicales libres que dañan las células, y esto está relacionado con procesos de inflamación crónica, de envejecimiento, y que esto es perjudicial para la salud. Entonces se sabe que estos polifenoles son antioxidantes que están ampliamente en verduras y en plantas, pero hay el problema de que a veces se absorben poco a nivel del aparato digestivo de los intestinos. Y estos investigan el efecto de estos polifenoles, pero también en combinación con proteínas o con aminoácidos que he dicho anteriormente. En el caso de que estamos comentando, en las investigaciones lo que hacían era a un grupo darle solo polifenoles de una forma controlada, a otro grupo darle polifenoles pero en combinación con proteínas y a otro, el grupo control, no darle nada. Y se veía que el efecto antiinflamatorio, la disminución de la actividad de las células inmunitarias, que eran macrófagos, que son un tipo de glóbulos blancos que intervienen en la reacción inflamatoria, pues eran una inhibición el doble en el grupo que usaba la combinación de polifenoles con aminoácidos que el grupo que usaba solo los polifenoles. En el caso del café y la leche, lo que se hacía era comparar el efecto de dos polifenoles que lleva el café, el ácido clorogénico y el ácido cafeico, de forma aislada o en combinación con un aminoácido que lleva las proteínas de la leche, que es la cisteína. Y entonces se vio que la reacción inflamatoria era menor, casi la mitad, en el caso de que los polifenoles que he comentado se asociaran a la cisteína, que es este aminoácido. Es decir, este efecto combinado se potencia. Y también estudiaron los genes que se activaban en cuanto a respuesta inflamatoria en estas células que investigaban in vitro, que eran células de ratones, y se vio que los genes implicados en la inflamación, en la respuesta inflamatoria, estaban menos activados. La objeción a esto es que son estudios que se hacen in vitro, es decir, con células de ratones a los que se induce una inflamación y luego se ponen estos productos, pero están convencidos de que esto después se podrá investigar con animales y al final con humanos. El objetivo es conseguir que se desarrollen cápsulas o que se desarrollen productos en los que haya polifenoles en combinación con aminoácidos o proteínas que sean después más fáciles de absorber a nivel de aparato digestivo, y esto sea beneficioso para la salud cardiovascular, pero para la salud en general, porque tienen efectos antiinflamatorios. Esto en cualquiera de las enfermedades autoinmunes podría ayudar. O sea que estas son líneas de investigación, pero también la evidencia va en la línea de que el combinar polifenoles que están en plantas junto con derivados lácteos podría disminuir la reacción inflamatoria o la reacción inmune que tienen las personas con intolerancia a la lactosa o a la caseína. Pero hasta que no haya datos sólidos, lo mejor es que estas personas pues eviten los productos lácteos. Otra aplicación práctica va en la línea de la industria alimentaria, que ya utilizan antioxidantes para conservar los alimentos y para evitar que se degraden y malos sabores o sabores rancios, pero también el utilizar polifenoles en combinación con aminoácidos o proteínas podría ayudar a una mejor conservación e incluso podría ser beneficioso para los usuarios. Y a nivel práctico esto es interesante porque confirma que es recomendable una dieta rica, variada, en la que haya productos vegetales, frutas, verduras, plantas que tienen fitonutrientes, polifenoles, que tienen un efecto antioxidante, antiinflamatorio, pero combinadas con productos que tienen proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo la carne, el pescado o incluso los derivados lácteos que hemos comentado aquí, de forma que se potencien los efectos de estos antioxidantes vegetales o estos polifenoles con los efectos de las proteínas que
los empaquetan y que los envuelven y que podemos absorber con mayor facilidad. Es decir, el comer, por ejemplo, un plato de ensalada o de verdura en combinación con carne o con pescado, pues es una buena idea. Igual que si utilizas un zumo de frutas, a lo mejor al añadirle algo de leche o de yogur también potenciaría este efecto beneficioso. Por supuesto, siempre controlando la cantidad de ingesta, porque el nivel de calorías o de energía que te metes es importante. También la actividad física y, por supuesto, eliminar hábitos tóxicos y aprender a relajarse y todo lo que comentamos siempre de un estilo de vida saludable. Pero me parece interesante este tipo de investigación porque va en la línea que siempre comentamos. Te dejo aquí la lista de vídeos sobre alimentos, suplementos y plantas medicinales que creo que te puede interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.